Hay 3 hábitos que tenemos que tener en cuenta en los perros. El primero es que come y toma agua en forma apurada, ansiosa, inmediatamente después de realizar ejercicio intenso. También tenemos que tener en cuenta que si un perro mide más de 45 centímetros de altura y el alimento está en el piso, el perro tiene que doblar el cuello para alcanzar el alimento. Además, si come solamente una vez por día, va a comer en forma apurada y ansiosa. Muchas gracias por venir a Veterinaria Kayla. En esta oportunidad vamos a hablar de los signos, el diagnóstico y el tratamiento de la dilatación gástrica. Empecemos. Lo primero que hay que decir de la dilatación gástrica es que es una emergencia médico-quirúrgica. Esta patología ocurre en perros de talla grande, mayor de 20 kilogramos, de tórax profundo y con una altura superior a 45 centímetros. Las razas más afectadas pueden ser el ovejero alemán, el gran danés y el mastín napolitano. También pueden haber otras razas, que no son tan altas, como por ejemplo el Basset Hound. Los signos de la dilatación gástrica incluyen el abdomen abalonado, el abdomen aumenta de tamaño como si fuera un globo en forma repentina, también dificultad respiratoria y mucosas congestivas. Hoy mismo podés ver el hocico de tu perro, y por dentro de los labios hay un color, ese color siempre tiene que ser de ese color, si hay un cambio es porque algo malo está pasando. Otro signo característico es que el perro está inquieto y presenta arcadas improductivas. La dilatación gástrica ocurre debido principalmente a los hábitos de alimentación que nombramos al principio del vídeo. Entonces cuando come, toma agua y traga aire. Por lo tanto en el estómago se acumulan el alimento, el agua y el aire, lo cual produce una fermentación, y debido a esta fermentación se producen gases, y estos gases son los que dilatan el estómago. Entonces el estómago va aumentando de tamaño y es lo primero que vemos. Pero este aumento de tamaño del estómago lleva a una compresión del diafragma. Recordemos que el diafragma es una parte muy importante en la respiración. Entonces ahí empieza la dificultad respiratoria. Además, este aumento de tamaño también va a llevar a la compresión de vasos sanguíneos, tengo que nombrar a la vena porta y a la vena cava caudal. Entonces, se comprimen los vasos sanguíneos, deja de circular la sangre y entonces se dificulta el retorno venoso. El retorno venoso es la sangre no oxigenada que llega al corazón. Cuando disminuye el retorno venoso, significa que a la sangre no oxigenada le cuesta llegar al corazón. Además, la detención de la circulación sanguínea o estasis sanguínea produce que toxinas que pasan a la sangre y normalmente son eliminadas, ahora las toxinas se quedan en la sangre y no se eliminan. Entonces se produce una sepsis, una septicemia, una infección en la sangre. Lo que hablamos recién siempre ocurre en una dilatación gástrica, pero en ciertos momentos también ocurre una torsión vólvulo. En la torsión, el estómago cambia de posición y se lleva consigo al vaso. El vaso va a estar comprimido, deteniéndose la circulación sanguínea en el vaso, lo cual puede llevar a necrosarse y morir. Continuemos con el diagnóstico. Entonces, la persona responsable de la mascota se da cuenta de estos signos y lo lleva de inmediato a la veterinaria. En la veterinaria pensamos en varias posibilidades, entonces primero le preguntamos al propietario qué pasó y después seguimos con la revisión del perro. Una de las cosas que tenemos que hacer es palpar, entonces percutimos el abdomen y vamos a notar al golpearlo que es como si fuera un tambor, porque hay gas adentro. Después vamos a colocar un catéter, y con la gotita de sangre que queda en el catéter medimos un hematocrito. El hematocrito es una medición rápida. Además tenemos que tener en cuenta que no solamente puede haber una dilatación gástrica, no tenemos que olvidarnos que otra posibilidad es que haya una ruptura de vaso o que haya alguna hemorragia interna. Así que siempre tenemos que medir el hematocrito. Primero confirmamos si es una dilatación gástrica, y para esto tenemos que hacer una radiografía de abdomen. En la imagen podemos ver una radiografía normal, no es para que te compliques la vida con esta imagen, pero observa una radiografía de abdomen normal. Ahora vamos a ver las diferencias con la radiografía de la dilatación gástrica, en la que el abdomen se infla como un globo. Hay una burbuja enorme en el medio del abdomen. En la dilatación vólvulo-gástrico vamos a observar que hay dos burbujas. También se dice que es una C invertida o también podemos decir que es el brazo de Popeye.
El tratamiento se basa en los siguientes principios. Primero identificamos si es una dilatación gástrica o si está acompañada de una torsión. Después tenemos que tener en cuenta la circulación sanguínea, ya que si confirmamos que es una GD o GDV, tenemos que favorecer la circulación sanguínea. Entonces colocamos 2 catéteres y abrimos el suero por completo, que circule sangre para que el vaso sanguíneo que está colapsado se pueda abrir y favorecer la circulación sanguínea. Después tenemos que conectar el multiparamétrico al perro. El multiparamétrico mide la frecuencia cardíaca, controla la frecuencia respiratoria y la presión oxígeno. Es un equipo que se conecta al perro y sabemos en cada momento cómo está la mascota. Después lo intubamos para realizar una anestesia inhalatoria. Esta es la anestesia más segura. Una vez que tenemos esto, el anestesista se dedica a controlar el multiparamétrico y la anestesia. También necesitamos 2 personas más, uno que controle la sonda gástrica y otro que se ubique a nivel del estómago, para presionar sobre el estómago. Antes de introducir la sonda gástrica, tenemos que medir cuánto va a introducirse. Entonces medimos desde el diente en el hocico, hasta la ubicación del estómago por detrás del diafragma. Medimos lo que se tiene que introducir y luego introducimos la sonda gástrica. La parte más importante es cuando la persona que tiene que manejar la sonda gástrica, levanta la sonda e introduce agua tibia, y luego el agua va hacia el estómago. Después baja la sonda gástrica, y al mismo tiempo otra persona presiona en la zona del estómago, para que expulse lo que contiene. Entonces, esto se repite varias veces, se levanta y se introduce agua tibia, después baja la sonda para que el contenido gástrico se vuelque en un recipiente o un balde. Al mismo tiempo, el hombre que está sobre el abdomen, presiona sobre el estómago y ahí sale el contenido gástrico. Así se repite varias veces, hasta que lo que sale del estómago sea agua limpia. Ese es el procedimiento para una dilatación gástrica. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una GDV? Ahí tenemos que realizar una cirugía. Entonces, lo que se hace primero es abrir el abdomen y luego fijar la pared del estómago a la pared abdominal. Se abre y se vacía el contenido gástrico, se cierra el estómago y luego se ubica el estómago y el vaso en sus posiciones normales. Luego se realiza la gastropexia, que es la fijación del estómago a la pared abdominal. De esta manera, el estómago no se va a volver a rotar, aunque esto no evita que se dilate. El estómago se puede volver a dilatar, pero no se va a volver a rotar, debido a que está fijado a la pared abdominal. Antes de terminar el vídeo, vamos con las recomendaciones para prevenir una dilatación gástrica. Acá tenemos que tener en cuenta que es muy importante el manejo. Entonces, si el perro hizo un ejercicio intenso, tenemos que dejar pasar un tiempo hasta que se relaje y luego ofrecerle agua y alimento. También tenemos que tener en cuenta que si el perro dobla el cuello al comer el alimento que está en el piso, porque tiene una altura de mayor de 45 centímetros, entonces tenemos que llevar el plato de comida, no tiene que estar en el piso, tiene que estar un poquito más alto, así no traga aire al comer. Y por último, a la ración de alimentos diaria, la tenemos que dividir en pequeñas porciones, por lo menos en 5 porciones a lo largo del día. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo.